Nunca pensé que llegaría a este punto. Si me lo hubieras dicho hace unos años, me hubiera reído en tu cara, o quizá me habría enfadado. Pero aquí estoy, en un lugar donde el distanciamiento no es solo una opción, sino la única vía que siento que puedo tomar para mantener mi paz mental. Verónica y yo llevábamos casados 8 años cuando todo empezó a desmoronarse. O, mejor dicho, cuando me di cuenta de que las grietas siempre habían estado ahí, pero las ignoraba. Vivíamos lo que muchos considerarían una vida estable, un hogar cómodo, trabajos decentes, amigos compartidos, la rutina de una pareja que ya no necesita impresionarse a diario. Pero debajo de todo eso, había una sombra que no quería ver, una tensión que me parecía normal. Después de todo, los matrimonios tienen altibajos, ¿no? Hasta que un día descubrí lo que no quería aceptar. Verónica me estaba engañando. No fue un error de una noche, no fue un momento de debilidad que podría haberse perdonado con tiempo y terapia. No. Era una relación prolongada, algo que había mantenido a mis espaldas durante meses, tal vez más. Y lo peor de todo es que cuando la confronté, no parecía arrepentida. Me dio excusas, que yo estaba distante, que no la escuchaba, que se sentía sola. Todo lo típico que uno escucha en estas situaciones. En ese momento, algo en mí se rompió. Mis amigos y familiares me dieron los consejos que seguramente ya imaginan: hablen, intenten terapia, piensa en lo que construyeron juntos. Pero en mi mente ya no había nada que reconstruir. Me sentí vacío. Más aún cuando mi propia madre, Patricia, se puso del lado de Verónica. Sí, lo sé, es raro. Pero su argumento era que no debía tirar todo por la borda, que las personas cometen errores, y que debía aprender a perdonar. ¿Cómo se supone que perdonara algo así? Es en ese momento que empecé a darme cuenta de algo: no solo estaba dolido por lo que hizo Verónica, sino que me estaba dando cuenta de que gran parte de mi vida había estado rodeada de relaciones que me desgastaban. Mi madre, siempre controladora, siempre juzgando cada decisión que tomaba, diciéndome cómo debería manejar mi vida. Me había acostumbrado a sus críticas, a su forma de manipularme emocionalmente para que hiciera lo que ella quería. Y ahora, en el momento en que más necesitaba su apoyo, se ponía del lado de la persona que más me había lastimado. Fue en ese punto donde algo cambió dentro de mí. Dejé de sentir la necesidad de arreglar las cosas, de reconciliarme con los demás, porque comencé a preguntarme: ¿realmente necesito la reconciliación para sanar? ¿Es posible que, en lugar de forzarme a volver a relaciones que me dañan, pueda encontrar otra forma de avanzar? Lo cierto es que no tengo todas las respuestas todavía, pero he empezado a pensar que tal vez la sanación no siempre pasa por el perdón o la reconciliación. A veces, el acto más saludable es distanciarse, dejar ir. Es algo que me está costando mucho procesar. Durante años, creí que tenía que hacer lo correcto, que debía seguir los pasos que otros consideraban apropiados para sanar. Pero ¿y si lo correcto para mí es, simplemente, tomar distancia? ¿Y si sanar no depende de volver a las personas que me han lastimado, sino de aprender a vivir sin ellas? Cuando decidí alejarme, tanto de Verónica como de mi madre, no fue una decisión que tomé de la noche a la mañana. Hubo muchas noches sin dormir, muchas conversaciones internas, y más de una charla con amigos cercanos que intentaban hacerme ver las cosas desde distintas perspectivas. Algunos me decían que me estaba cerrando demasiado pronto, que debía darle una oportunidad a Verónica para explicar lo que sentía. Que la terapia de pareja podría ayudarnos, que al menos debía hablar con mi madre y escuchar lo que tenía que decir. Pero yo ya había escuchado suficiente. No es que no quiera sanar. No es que quiera arrastrar esta carga emocional conmigo para siempre. De hecho, es todo lo contrario: quiero dejarla atrás. Pero, poco a poco, he comenzado a aceptar que hay heridas que no se cierran volviendo al origen del dolor. Cada vez que veía a Verónica, cada vez que me llamaba o intentaba hablar de nosotros, todo lo que sentía era resentimiento. Y con mi madre, la situación no era muy distinta. Cada conversación giraba en torno a lo que ella creía que debía hacer, como ella lo había vivido en su matrimonio con mi padre, que, por cierto, tampoco terminó bien. En sus ojos, ella sabía más que yo. Pero lo que nunca pudo entender es que su manera de ver las cosas me asfixiaba.
Entonces, tomé la decisión de apartarme. No fue fácil. Cortar vínculos, especialmente con alguien como mi madre, fue devastador. Aún recuerdo el día en que le dije que no quería seguir en contacto por un tiempo. Su silencio al otro lado del teléfono fue más ensordecedor que cualquier grito o reproche que podría haber esperado. Creo que eso fue lo que más me dolió, el hecho de que ni siquiera luchara por mantenerme cerca, sino que aceptara, de manera casi fría, que yo me alejara. Con Verónica fue distinto. Ella intentó mantener el contacto, enviándome mensajes que oscilaban entre el arrepentimiento y la manipulación emocional. Algunas veces me decía cuánto lamentaba lo que había hecho, como deseaba que las cosas fueran distintas, y otras veces trataba de hacerme sentir culpable por no darle una segunda oportunidad. Pero en todos esos mensajes, nunca encontré lo que estaba buscando. Nunca sentí que hubiera una verdadera comprensión de lo que había roto entre nosotros. Al final, me di cuenta de que mi decisión de distanciarme no tenía que ver con castigar a nadie, ni con buscar alguna especie de venganza emocional. Era más bien una cuestión de supervivencia emocional. Cada vez que intentaba acercarme, sentía que me estaba perdiendo a mí mismo en el proceso. Estaba tan enfocado en mantener estas relaciones que me olvidaba de quién era, de lo que necesitaba, de lo que me hacía sentir en paz. No quiero que piensen que esto ha sido un proceso sencillo. Incluso hoy, hay días en que me pregunto si tomé la decisión correcta. Si debería haber intentado un poco más, haber sido más abierto al diálogo. Pero cada vez que esa duda aparece, trato de recordar cómo me sentía en ese momento, el peso que llevaba sobre mis hombros, la sensación constante de estar caminando sobre cáscaras de huevo, siempre cuidando mis palabras, mis acciones, por temor a que algo explotara. Y entonces, la respuesta se hace más clara: necesitaba alejarme. A veces, me pregunto si estoy loco por pensar que puedo sanar sin reconciliación. Hay tantas voces allá afuera que te dicen que el perdón es el único camino, que debes trabajar en las relaciones, que alejarte es rendirte. Pero ¿y si no es así? ¿Y si el verdadero acto de valentía es alejarse y sanar desde la distancia? No sé si hay alguien más aquí que haya pasado por algo similar, que haya sentido que, para salvarse a sí mismo, debía dejar ir a aquellos que más amaba. Me gustaría saber cómo lo manejaron, si encontraron alguna paz en el proceso. Porque, aunque siento que voy en la dirección correcta, me sigue acechando la duda. ¿Es posible realmente sanar sin reconciliación? Me encantaría saber lo que piensan, porque a veces, este camino que he decidido tomar se siente muy solitario. Primera actualización. Han pasado un par de días desde que escribí por primera vez, y honestamente, no esperaba tantas respuestas ni tanto apoyo. Me tomó un buen rato leer todos los comentarios, y me sorprendió ver cuántas personas se sienten o se han sentido igual. Ver que no soy el único que ha tenido que tomar distancia de personas cercanas para poder sanar me dio una especie de alivio, aunque todavía estoy procesando muchas cosas. Algunos de ustedes me recomendaron darme tiempo y no apresurar las decisiones. Y en parte, lo estoy intentando. Aunque decidí alejarme de Verónica y de mi madre, no significa que he cerrado todas las puertas para siempre. O al menos, así lo quiero ver. Estoy en una especie de limbo, donde no me siento ni aquí ni allá. No me estoy obligando a perdonar, pero tampoco estoy seguro de si algún día pueda o quiera hacerlo. En estos últimos días, me di cuenta de algo importante: el silencio es poderoso. No haber respondido los últimos mensajes de Verónica, y no haber contactado a mi madre desde la última llamada, me ha permitido escuchar algo que antes no percibía: mis propios pensamientos. Sin sus voces en mi cabeza, sin sus expectativas, he tenido espacio para pensar en lo que realmente quiero y no en lo que los demás esperan de mí. He estado haciendo ejercicio, algo que antes no hacía con regularidad, y sorprendentemente eso me ha ayudado más de lo que pensé. El movimiento físico me ha dado una forma de liberar el estrés acumulado, y me hace sentir que estoy recuperando el control de algo, aunque sea solo de mi propio cuerpo. Es un pequeño paso, pero me hace sentir menos impotente. A veces pienso en Verónica, y no puedo evitar imaginar cómo sería todo si no hubiera descubierto la infidelidad. ¿Seguiríamos juntos? ¿Estaría viviendo una mentira, sin saberlo? Y con mi madre,
bueno, no ha sido fácil. El vínculo con ella ha sido una constante en mi vida, pero también una fuente de ansiedad. Romper ese ciclo no ha sido tan liberador como pensé que sería, más bien, me siento como si hubiera abierto una herida que llevaba mucho tiempo cubierta, pero nunca realmente curada. Dicho esto, lo más complicado es el vacío. No recibir esos mensajes constantes de cómo estás, no tener a alguien que me llame para decirme qué debería estar haciendo. Y aunque sé que eso era algo que me sofocaba, ahora que no está, me siento como si hubiera un hueco en mi día a día. Es como si hubiera construido una parte de mi identidad en torno a esas relaciones, y al distanciarme de ellas, estoy tratando de averiguar quién soy realmente sin ese ruido de fondo. No puedo decir que me arrepiento de haberme distanciado, pero también sé que esto no será un proceso rápido. Sanar lleva tiempo, y lo que más me ha costado aceptar es que no hay un manual para esto. No hay una fórmula mágica para sentirme bien de nuevo de la noche a la mañana. Supongo que lo único que puedo hacer es seguir adelante, día a día, e intentar encontrar mi paz en los pequeños avances. Algo que me ha rondado la cabeza estos últimos días es el concepto de perdonar sin reconciliarse. Es algo que mencionaron varios en los comentarios, y me ha hecho pensar. Siempre tuve la idea de que el perdón estaba directamente ligado a la reconciliación, como si uno no pudiera existir sin el otro. Pero ahora, estoy comenzando a entender que, tal vez, el perdón no tiene que ver con el otro, sino más bien conmigo. Creo que por mucho tiempo cargué con un enojo que no me permitía avanzar. Pero, con Verónica, por ejemplo, me pregunto si alguna vez podré llegar a perdonarla, no para restaurar lo que fuimos, sino para poder liberarme de esa rabia que siento cada vez que la recuerdo. Ahora, no es que haya alcanzado ese punto, ni mucho menos, pero el solo hecho de contemplarlo ya me hace ver las cosas desde otra perspectiva. Lo mismo pasa con mi madre. Mi relación con ella ha sido siempre complicada, y no creo que sea la única persona que ha tenido que lidiar con una madre controladora. Pero en estos días, al tomar distancia, me he dado cuenta de que mucho de mi resentimiento hacia ella proviene de la sensación de no haber sido suficiente, de que nunca pude cumplir con sus expectativas. Y por eso, en lugar de buscar reconciliarme, he comenzado a preguntarme si puedo soltar esa carga emocional. Tal vez, perdonar sea más sobre aceptar que mi madre tiene sus propios defectos y limitaciones, y que no puedo cambiar eso. Aún así, no me malinterpreten, no estoy listo para dar ese paso todavía. Todavía siento mucho enojo. Pero estoy empezando a ver que, al menos para mí, la reconciliación no es el final necesario de este proceso. No tengo que volver a ser parte de esas relaciones para sanar. Lo que más me ha sorprendido es darme cuenta de que puedo darme el permiso de sanar a mi propio ritmo, sin forzarme a hacer lo que otros consideran lo correcto. Una parte de mí todavía siente la presión de que debería hacer más, que quizás estoy siendo egoísta al priorizar mi paz por sobre las expectativas de los demás. Pero, honestamente, ¿cuánto tiempo más voy a vivir para cumplir con lo que otros piensan que debo hacer? Es una pregunta que sigue rondando en mi cabeza. Por ahora, estoy tomando pequeños pasos. Estoy yendo a terapia por primera vez en años, y aunque el proceso es lento, he comenzado a abrirme a la idea de que tal vez puedo encontrar paz sin tener que volver atrás. La terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado: sanar no significa necesariamente volver a lo que eras antes. A veces, sanar significa crear una nueva versión de ti mismo. Es algo que estoy tratando de procesar. Tal vez no se trata de restaurar lo que se rompió, sino de construir algo diferente desde las cenizas. Gracias nuevamente a todos por sus comentarios. Me han dado mucho que pensar y, aunque todavía estoy lejos de tener todas las respuestas, me siento más acompañado en este proceso. Voy a seguir escribiendo cuando sienta que hay algo más que compartir. Hasta entonces, si alguien tiene algún consejo sobre cómo seguir trabajando en el perdón sin la necesidad de reconciliación, me encantaría leerlo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última publicación, y las cosas han tomado un giro inesperado. No necesariamente en lo externo, sino dentro de mí. Después de todo este tiempo de silencio y reflexión, comencé a notar que el enojo que sentía hacia Verónica y mi madre está cambiando de forma. No es que haya desaparecido,
pero ya no lo siento como una bola de fuego constante dentro de mí. Es más como un eco, algo que sigue presente, pero que ya no me consume de la misma manera. Al principio, esto me sorprendió. Siempre pensé que la única manera de liberarme de ese resentimiento era enfrentarlo directamente, hablar con ellas, decir lo que siento. Pero al mantenerme alejado, al darle espacio al silencio, me he dado cuenta de que gran parte de mi enojo estaba alimentado por la constante interacción con ellas, por esas pequeñas luchas de poder y expectativa que nunca cesaban. Al cortar el contacto, ese ciclo tóxico parece haberse debilitado. No voy a mentir, ha habido días difíciles. Sobre todo cuando veo algo que me recuerda a Verónica o escucho alguna historia de amigos sobre sus propias familias. ¿Es inevitable sentir ese pequeño pinchazo de ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? A veces hasta me pregunto si debería haber dado más espacio al diálogo, pero luego vuelvo a recordarme que hice lo que sentía que era necesario para proteger mi bienestar. El mayor avance, en mi opinión, ha sido con mi madre. Aunque no he tenido ningún contacto con ella, me encuentro menos enfadado. No porque haya olvidado lo que me hizo sentir, sino porque al tomar distancia, he podido ver las cosas desde una perspectiva más amplia. No justifico su comportamiento, pero al dejar de interactuar con ella diariamente, he comenzado a entender que mucho de lo que ella hacía, lo hacía desde sus propios traumas y limitaciones. No significa que la excuso, pero entender su comportamiento desde ese ángulo me ha permitido soltar algo del peso que llevaba. Por otro lado, con Verónica, el proceso es más lento. Hay momentos en los que me invade una tristeza profunda, especialmente cuando recuerdo los buenos momentos que compartimos. Pero he llegado a aceptar que esa tristeza no significa que deba volver a esa relación. Es simplemente parte del duelo. Perder a alguien, incluso cuando esa persona te ha lastimado, sigue siendo una pérdida. Y creo que lo que me ha ayudado es darme el permiso de sentir esa tristeza sin intentar luchar contra ella. Es incómodo, sí, pero necesario. Algo que me ha ayudado mucho en este proceso es enfocarme en mi propio crecimiento. Me he metido de lleno en cosas que había descuidado durante años, retomar la lectura, aprender a cocinar mejor, algo que Verónica solía hacer, pero que siempre me intrigó, y sobre todo, pasar tiempo conmigo mismo sin esa sensación de culpa o soledad. He comenzado a apreciar mi propio espacio de una forma que no sabía que necesitaba. Para quienes me preguntaron si creo que la reconciliación es posible en el futuro, honestamente no lo sé. Quizá sí, quizá no. Pero por ahora, no es mi objetivo. Mi objetivo es centrarme en mi propio bienestar, en sanar las heridas a mi manera, sin sentir la obligación de volver a esas relaciones. Si alguna vez llega el perdón completo, que así sea. Y si no, estoy aprendiendo a estar bien con eso también. Gracias nuevamente a todos por sus mensajes de apoyo y consejos. No pensé que compartir esto me ayudaría tanto, pero cada comentario ha sido como una pequeña pieza que me ayuda a construir esta nueva etapa de mi vida. Actualización 3. Han pasado unas semanas más, y si bien he seguido tratando de centrarme en mi bienestar y dejar el pasado atrás, algo cambió recientemente. No sé si fue una conversación con un amigo o tal vez el resultado de todo este tiempo de silencio, pero de repente, empecé a pensar en lo que realmente había pasado con Verónica y mi madre, y la sensación de injusticia que venía cargando. Sentí que, mientras yo me esforzaba por sanar y avanzar, ellas seguían con sus vidas, como si nada hubiera pasado. Esto es lo que más me molesta, la aparente tranquilidad con la que ambas han seguido adelante, sin ninguna consecuencia real por el daño que causaron. Verónica sigue viviendo en la misma casa que compartíamos, con la misma comodidad, y mi madre, bueno, sigue siendo la misma de siempre, rodeada de la misma gente que le aplaude todo sin saber lo que realmente pasa detrás de las puertas cerradas. Mientras yo estoy aquí, trabajando duro por mi sanación, parece que ellas no han tenido que enfrentarse a nada. Así que sí, lo admito, he empezado a tramar una especie de venganza, y aunque no es lo más noble que he hecho en mi vida, la verdad es que me ha dado un cierto tipo de energía que no sentía desde hace mucho. No es una venganza de esas que salen en las películas, no me interesa hacer algo destructivo o que me haga parecer una mala persona. Mi enfoque es más sutil. Quiero que ambas sientan,
poco a poco, el impacto de sus acciones. Con Verónica, la idea se me ocurrió cuando recordé que todavía tenemos algunas cuentas conjuntas. Lo sé, probablemente debería haberme ocupado de esto antes, pero hasta ahora no lo había visto como una oportunidad. En lugar de simplemente cerrar las cuentas, he comenzado a mover pequeñas cantidades de dinero a una cuenta nueva a mi nombre, algo que no es lo suficientemente grande como para que lo note inmediato, pero lo suficientemente constante para que cuando lo haga, ya sea demasiado tarde. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, ya estaré completamente desvinculado de todo. Podrá tener la casa, pero el colchón financiero que habíamos creado juntos ya no estará tan disponible para ella. Con mi madre, la cosa es un poco más complicada. No tengo acceso a nada económico, pero he estado pensando en algo mucho más simple y efectivo, la verdad. Durante años, ha mantenido una imagen impecable frente a los demás, como si fuera esta figura intachable que siempre sabe lo que es mejor. Pero yo sé de algunas cosas que ella ha ocultado a la familia, detalles sobre la separación de mi padre, sobre cómo trataba a la gente que alguna vez estuvo cerca de ella. Lo he guardado por respeto, pero ya no siento que deba hacerlo. Estoy considerando hablar con algunos de mis primos y tíos, personas con las que siempre tuve una buena relación, y simplemente contarles mi versión de la historia. Sin dramatismos, solo la verdad. Dejar que las cosas caigan donde deben, y que ella maneje las consecuencias. Sé que muchos de ustedes probablemente piensen que esto no es el mejor camino, y quizás tengan razón. Pero la idea de que ellas simplemente se queden con su parte del mundo intacta, mientras yo sigo cargando con las consecuencias de sus acciones, no me parece justo. Esto no es sobre lastimar por lastimar, es sobre equilibrar la balanza. Quizás no sea lo más maduro, pero estoy cansado de ser el que siempre toma el camino alto, el que busca el crecimiento personal mientras ellas siguen adelante sin ningún tipo de reflexión. Si mis acciones traen alguna forma de justicia o al menos me ayudan a sentir que algo se ha resuelto, creo que podré seguir adelante con más paz. ¿Es esta la mejor opción? No lo sé, pero al menos por ahora, es la que más sentido tiene para mí. Gracias de nuevo a todos los que han estado comentando y apoyando este viaje. Me hace sentir menos solo en todo esto. Seguiré actualizando cuando haya más novedades. Cuarta actualización. Bueno, aquí estoy de nuevo. Han pasado casi 6 semanas desde que compartí mi plan, y honestamente, las cosas han avanzado de una manera mucho más satisfactoria de lo que esperaba. Es curioso cómo, a veces, la vida parece tener su propio sentido de justicia cuando te decides a tomar control. Lo que comenzó como una idea vaga de venganza se ha convertido en una serie de eventos que ni siquiera yo pude haber anticipado. Y lo mejor de todo, no he tenido que hacer mucho para que todo comience a desmoronarse por su propio peso. Empecemos con Verónica. Como les mencioné antes, empecé a mover dinero lentamente de nuestras cuentas conjuntas. Nada lo suficientemente grande como para levantar sospechas de inmediato, pero lo suficiente para dejar un agujero. Pues bien, hace unas semanas recibí una llamada suya, totalmente fuera de lo común. Parecía bastante confundida, casi preocupada. Resulta que fue a revisar las cuentas para hacer unos pagos importantes relacionados con la casa, y sorpresa, el dinero no estaba ahí. No me dio detalles exactos de lo que iba a pagar, pero por su tono de voz, supe que la cosa era seria. Manteniéndome frío, solo le dije que ya habíamos hablado de esto, estábamos separados y era lógico que me llevara lo que me correspondía. Su respuesta fue entre lágrimas y rabia, acusándome de ser mezquino y cruel. Pero lo que no sabía, y aquí es donde la cosa se pone interesante, es que ese dinero que faltaba era más de lo que yo pensaba. Verónica, en su brillantez, había estado usando nuestras cuentas conjuntas para cubrir gastos personales, incluyendo algunos que tenía con su nuevo amigo, como yo lo llamo. Supongo que pensó que podía seguir manteniendo ese estilo de vida sin ningún problema. Lo que no contó es que yo había desmantelado, poco a poco, su pequeño plan de vida cómoda. No le respondí más después de esa llamada, pero me llegaron rumores. Al parecer, ha tenido que vender algunas cosas para ponerse al día con las deudas. La casa que tanto luchó por quedarse está en peligro de embargo porque no ha podido hacer algunos pagos. Irónico, ¿no?
La misma comodidad que ella sacrificó nuestra relación por mantener, ahora se le está escapando de las manos. Con Verónica, el plan ha funcionado mejor de lo que esperaba. Pero el verdadero placer, si puedo llamarlo así, ha sido lo que ocurrió con mi madre. Mi madre, Patricia, siempre fue la figura intachable, la reina del control y las apariencias. Como les mencioné antes, sabía cosas que la mayoría de la familia no conocía, y no me parecía justo seguir guardando esos secretos cuando ella me había dejado solo en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Así que comencé a hablar. No de manera agresiva, sino casual, en esas conversaciones familiares que surgen sin que nadie lo vea venir. En un par de reuniones con mis primos y algunos tíos, empecé a dejar caer ciertos comentarios. Hablé de lo que realmente pasó con mi padre cuando se separaron, de cómo Patricia manipulaba las cosas a su favor y cómo, en más de una ocasión, puso a la familia en su contra para ganar simpatía. No pasó mucho tiempo antes de que la familia comenzara a murmurar. El problema de construir una imagen perfecta es que, cuando las primeras grietas aparecen, todo el mundo empieza a notar lo que antes parecía invisible. Ahora, mi madre está en el ojo del huracán. La gente a su alrededor ya no la mira de la misma manera. He oído que algunos familiares que solían invitarla a todas sus reuniones están empezando a distanciarse, desconfiando de ella. Lo que antes era una muralla de respeto inquebrantable, ahora se está derrumbando. Lo más dulce de todo esto es que, a diferencia de Verónica, mi madre ni siquiera sabe que yo estuve detrás de todo. Ella piensa que simplemente las cosas salieron a la luz por su propio peso, lo cual, en cierta medida, es cierto. Solo necesitaban un pequeño empujón. Ha sido raro observar todo esto desde la distancia, como un espectador de una obra que escribí yo mismo. No me siento culpable, ni mucho menos. En todo caso, siento una sensación de justicia. Ellas no pensaron dos veces en cómo me afectaron sus acciones, y ahora, están lidiando con las consecuencias de sus propias decisiones. Si lo de Verónica ya era satisfactorio, lo que vino después con mi madre fue algo que ni en mis mejores planes hubiera imaginado. Mientras el caos familiar alrededor de ella comenzaba a crecer, decidí que era el momento de añadir la pieza final al rompecabezas. Les cuento un poco de contexto. Mi madre siempre había tenido una especie de obsesión con la propiedad familiar, una casa que ha estado en la familia por generaciones. Después de la separación de mis padres, ella logró quedarse con la propiedad, que en teoría iba a ser dividida entre los dos. Mi padre, que en ese entonces estaba demasiado agotado emocionalmente, le cedió todo para evitar una batalla legal. Yo nunca pensé demasiado en eso, hasta que me di cuenta de que la casa no era tan intocable como ella hacía parecer. Había estado endeudada por años, pero nadie lo sabía. El mantener su imagen impecable tenía un precio, y ese precio fue hipotecar el lugar más preciado para ella. Así que decidí investigar más. Gracias a un par de llamadas y contactos, descubrí que estaba al borde de perder la casa por pagos atrasados. Lo interesante es que ella, en lugar de pedir ayuda directamente a la familia, porque eso mancharía su orgullo y reputación, había estado cubriendo los pagos con dinero prestado de conocidos. Su círculo de amigos de la alta sociedad, como ella les llamaba, ya estaba harto de prestarle sin recibir nada a cambio, y yo lo sabía. Fue entonces cuando decidí mover ficha. Contacté a esos conocidos, fingiendo preocupación por la situación de mi madre. Me presenté como el hijo que simplemente quería asegurarse de que las cosas se manejaban bien. Resulta que, con un poco de empatía bien colocada y sugerencias de que mi madre podría no estar en su mejor juicio financiero, lograron hacer lo que yo quería, cortar la ayuda. De un día para otro, las puertas que antes se abrían para ella se cerraron sin explicación. Ahora, sin ese dinero, estaba completamente desprotegida. Pasó un mes desde ese momento, y esta semana lo inevitable ocurrió, recibí un mensaje de texto de mi madre. Un mensaje que nunca pensé que llegaría a leer. Con un tono que nunca había usado conmigo, prácticamente rogaba por ayuda. Decía que la casa estaba en peligro, que no sabía qué hacer, que todo se estaba desmoronando y que no tenía a nadie más a quien recurrir. Lo más increíble es que no se daba cuenta de cómo había llegado hasta allí, o al menos no lo admitía. Sentí una mezcla extraña al leerlo.
No voy a mentir, una parte de mí disfrutó del momento. El poder que ella había tenido sobre mí durante tantos años, esa figura inquebrantable que siempre controlaba todo, estaba ahora pidiendo ayuda, y lo hacía desde el lugar más vulnerable que jamás había visto en ella. Pero lo que más me llamó la atención fue que, incluso en su desesperación, nunca mencionó el daño que me causó, ni una palabra sobre lo que yo había pasado. Era como si su realidad solo girara alrededor de su problema, como si todo lo demás fuera insignificante. No respondí. No sé si lo haré. Parte de mí siente que el círculo está completo, que finalmente he logrado que ambas enfrenten las consecuencias de sus acciones, y que eso es suficiente. Verónica está perdiendo su estabilidad económica, y mi madre está a punto de perder lo que más valora en este mundo, su imagen y la casa que representa su falsa perfección. Es una sensación rara, casi surrealista, estar en este punto. No estoy seguro de que haya sido la solución perfecta o la más correcta, pero si sé una cosa, ya no me siento atado a ellas. El dolor, la rabia y la sensación de injusticia que llevaba dentro se han disuelto en una mezcla de satisfacción y, curiosamente, paz. Tal vez nunca obtenga un perdón de su parte. Tal vez nunca lo necesité. Pero lo que sí tengo ahora es una tranquilidad que pensé que nunca llegaría, y esa, para mí, es la verdadera victoria. Gracias a todos los que han seguido esta historia, me han aconsejado y apoyado. No sé si haré una última actualización, pero quería compartir este cierre con ustedes. A veces, la vida se encarga de ajustar las cuentas, y a veces, solo necesitas darle un empujón. Actualización final. Han pasado 3 meses desde mi última publicación, y finalmente siento que estoy listo para cerrar este capítulo de mi vida. Las cosas han cambiado de manera inesperada, y si bien hubo momentos en los que me pregunté si estaba tomando el camino correcto, ahora puedo decir con certeza que hice lo que debía hacer para recuperar mi paz. Primero, déjenme contarles cómo terminó la situación con Verónica. Después de nuestra última interacción, la situación con la casa empeoró rápidamente para ella. A medida que sus deudas crecían, las opciones se reducían. No me extrañó cuando escuché, a través de amigos en común, que finalmente había tenido que vender la casa. Lo que sí me sorprendió fue que no lo hizo de la manera en que esperaba, en lugar de buscar una solución elegante, terminó vendiendo a un precio ridículo, perdiendo gran parte del valor que habíamos invertido en ella durante años. Verónica, la persona que siempre había estado en control, terminó en una situación que ni siquiera ella pudo manipular. Tuvo que mudarse a un departamento mucho más modesto, y su nuevo amigo, al parecer, desapareció cuando el dinero empezó a faltar. Irónicamente, no siento esa satisfacción vengativa que pensé que llegaría con su caída. Me di cuenta de que, en el fondo, lo único que realmente quería era que las cosas se equilibraran, y ahora lo estaban. Ella perdió aquello que tanto valoraba, pero no fue porque yo lo provocara directamente, fueron sus propias decisiones las que la llevaron allí. Fue su elección traicionarme, fue su elección vivir con esa falsa sensación de seguridad, y al final, fue su vida la que se desmoronó sin que yo tuviera que hacer mucho. En cuanto a mi madre, las cosas también tomaron un rumbo inesperado. Como les conté en la última actualización, se había quedado sin el apoyo financiero de sus amigos y estaba a punto de perder la casa. Bueno, llegó el día en que se confirmó la ejecución hipotecaria. No sé exactamente cómo se sintió ella en ese momento, pero sé que todo su mundo de perfección se derrumbó. Perdió la casa, la reputación y, lo que es más importante para ella, el control sobre su imagen. La familia, la misma gente que antes la admiraba, ahora la veía como alguien que había mentido durante años. No quedaba mucho de esa figura inquebrantable. Sin embargo, lo más impactante ocurrió después de la ejecución. Recibí una carta de mi madre. Sí, una carta física, algo que no esperaba en absoluto. No era una carta larga ni llena de excusas, sino un mensaje corto, casi frío. En ella, simplemente reconocía que había fallado, no solo en mantener la casa, sino en su relación conmigo. Me dijo que no esperaba que la perdonara, pero que entendía por qué había tomado la distancia que tomé. No había un lo siento explícito, pero el hecho de que reconociera su parte del daño ya fue suficiente para mí. Esa carta fue la última comunicación que tuve con ella.
No sé si alguna vez volveremos a hablar, pero por primera vez en mi vida, no siento la necesidad de obtener nada más de su parte. Con todo esto, algo cambió en mí. Durante mucho tiempo pensé que la única manera de avanzar era hacer que ambas sintieran el dolor que yo sentí, que de alguna manera eso me daría una sensación de justicia. Pero en los últimos meses, me he dado cuenta de que la verdadera venganza, si se le puede llamar así, no fue hacerla sufrir, sino verme a mí mismo libre de ellas. Liberarme de la dependencia emocional, de la necesidad de aprobación, de la rabia. El verdadero desenlace de esta historia no fue su caída, sino mi ascenso, mi capacidad de finalmente estar en paz conmigo mismo. Ya no pienso en Verónica con rabia, ni en mi madre con resentimiento. Ahora, puedo pensar en ellas con distancia, como capítulos pasados de mi vida. He vuelto a enfocarme en mí, en mis proyectos, y en mi bienestar. Retomé algunas relaciones con amigos que había dejado de lado, me mudé a un nuevo lugar, y he comenzado a trabajar en cosas que siempre quise hacer, pero que había postergado por vivir atrapado en esas relaciones tóxicas. Sé que esta historia no tiene un final dramático, ni un gran giro donde alguien queda destruido para siempre. Pero eso es lo que hace que este desenlace sea realmente satisfactorio para mí. La vida siguió adelante, las cosas se ajustaron, y al final, cada uno de nosotros obtuvo lo que merecía. Verónica y mi madre enfrentaron las consecuencias de sus actos, y yo, finalmente, obtuve lo que más necesitaba, paz. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este proceso, por sus consejos, por su apoyo. Compartir esto aquí me ayudó a ver las cosas de otra manera, y me permitió sentirme menos solo en todo este viaje. Ahora, puedo decir con confianza que he cerrado este capítulo de mi vida. Es momento de mirar hacia adelante.